Muy buenas tardes, queridos amigos, es un gusto saludarlos desde los libros. Quédense con nosotros porque hoy en nuestra sección Libros para Emprendedores, Elías nos va a hablar de un libro de Rius, de un libro que ya tiene muchos años, pero del cual podemos obtener cosas muy buenas para los emprendedores. Hola Elías, pues bienvenidos de los libros. Hola Maru, ¿cómo estás? Como siempre, muchas gracias por la invitación. A ti te encanta elegir como libros polémicos de repente. Sí, ¿verdad? Sí, ya me llegaron varios comentarios respecto a la elección de este libro, pero bueno, ahorita lo vamos desmenuzando, ¿no? Porque hay pros y contras, que yo le veo más pros que contras, la verdad. Muy bien, Elías. Oye, ¿te parece bien que antes de que empecemos me dejes hacer un agradecimiento? Sí. Déjame hacer un agradecimiento. Ya se me anda cayendo hasta el teléfono ahora, ya el micrófono, perdón. Y el agradecimiento es para nuestros queridos amigos de Grupo Editorial Sensontle que me mandaron esta belleza de flores. Cumplí años el día de ayer y bueno, así hasta da gusto cumplir años. Muchas gracias, queridos amigos de Grupo Editorial Sensontle, de verdad que son adorables, siempre felicitando, siempre con esa calidez que los caracteriza. Muchas gracias, me hicieron muy feliz. Y bueno, Elías, antes de que se me caiga otra vez el micrófono de la emoción y de todo lo que me hicieron experimentar los amigos de Grupo Editorial Sensontle, ¿qué te parece si empezamos con este libro tan polémico? Bueno, dar una introducción, ¿no, Maru? Sí. Bueno, ya sabes, te he felicitado, feliz cumpleaños otra vez. Muchas gracias. Este medio. Muchas gracias. Dar un panorama del libro, ¿no? ¿Quién lo escribe? Eduardo del Río, famoso monero de México, que es Rius, uno de los más emblemáticos, de los más críticos en nuestra política mexicana, de los más críticos en nuestro sistema económico, y una persona que aún vive y que aún sigue escribiendo. Es una persona que ya tiene muchos años, que ha ido variando su forma de pensar y lo ha admitido, ¿no? Y entonces este es un libro que fue publicado originalmente en 1983. Lo publica junto con el libro Lexicon Economicon, también de 1983, que es un diccionario de economía, de términos de economía, ¿no? Y finalmente hay una reedición en el 2008 que ya incluye los dos libros. Originalmente el título de este libro era Economía para ignorantes en economía y bueno, y el libro de Lexicon Economicon estaba aparte, ¿no? Entonces en el 2008 se juntan ambos libros y se hace una reedición, que es la que tenemos aquí, que es Economía al alcance de todos. Muy bien, y bueno, y si es al alcance de todos, mira, la verdad es que, como bien dices, bueno, este libro es del 83, con la reedición y demás, pero tiene unos conceptos incluso que ya son ajenos hasta cierto punto de lo que actualmente piensa el autor, ¿no? Entonces es bastante interesante eso, esa postura de cómo la situación y las situaciones y la realidad te pueden ir cambiando y moldeando la forma de pensar. Claro, ¿por qué elegir este libro? Bueno, cuando yo regularmente doy pláticas a emprendedores o cuando me ha tocado ir a universidades, a mí me brinca un aspecto, ¿sí? Siempre es que la mayoría de la gente está mal informada o desinformada, ¿no? Es triste para mí ver que jóvenes que están en la universidad de 20 o 22 años no saben que nuestro sistema pensionario ya no tiene la capacidad para pagarles una jubilación. Y muchos de ellos piensan que tienen toda la vida por delante y que tienen todas las facultades para poder hacerse de algo con su propio trabajo, ¿no? Y sí, claro que sí. Sin embargo, pues estamos viendo que México va siendo un país más viejo, esas personas van envejeciendo y son poco a poco vamos migrando a ser una sociedad vieja, donde va a haber gente más adulta que jóvenes. Y entonces si ahorita en México no aceptamos ya a personas en empresas que sean mayores de 50 años, 60 años, imagínate cómo vamos a estar en 10 años. Sí, claro. Ya no vamos a querer ni aceptar a personas de 40 años, ¿no? Entonces, si tú eres universitario, ¿cuánto tiempo vas a tener para poder crear tu futuro? Un futuro para llegar a esa vejez, ¿no? Bueno, y mientras más años dejes pasar. Exacto, 20 años productivos vas a tener, ¿no? Y se va a ir reduciendo ese tiempo conforme vaya avanzando esto, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos preocupantes y, te digo, de lo que más me brinca a mí. Entonces, elegir ese libro es, como empresario, como persona, debes de saber de dónde proviene todos los términos de economía. ¿Qué es la economía? Estás inmerso en un país y ese país se mueve a través de la economía. ¿Por qué suben los precios? ¿Por qué bajan? Y todo eso se entiende a través de entender un poco la economía. Y es lo que Rius intenta hacer,
hacer del dominio como una ajena, economía básica. Exacto, hacer del dominio ajeno los términos de equenomía de una forma muy sencilla. Obviamente no es si lo ves en la si no es en un la escuela, tratado de economía. Si lo ves en la escuela, obviamente que queda súper rebasado. Sí, rebasado, ¿no? Pero él lo intenta poner más al alcance de todas las personas. Por eso el título de al alcance de todos. El alcance de todos. Y ya le quitó el de ignorantes, porque aparte cada vez somos más vulnerables y nos enoja más que nos digan Exacto. ignorantes. Así. Exacto. Pero bueno, muy interesante, Elías. ¿Qué te parece si empezamos con este concepto de qué es economía? ¿De qué es economía? ¿Cómo lo resume Ríos? La primera pregunta que te hace al abrir el libro es ¿quién inventó la economía? ¿Qué pasó con la economía? ¿Por qué todo es economía? ¿Por qué todo es dinero? ¿Por qué todos precios suben, bajan, oferta, demanda? ¿Qué es Maldito eso? dinero, pero cuánta falta hace, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, ¿quién inventó la economía? Pues fuimos los hombres, ¿no? Ninguna otra raza pudo haber inventado la economía, ningún otro ser pensante pudo haber inventado la economía. Fueron los hombres a través de nuestra evolución. A través de que entendimos que utilizar lo que la naturaleza nos ofrecía en nuestro provecho nos podía ayudar, ¿no? Y a través de eso surge la economía. ¿Qué es la economía? Llegamos a ese punto. Bueno, ¿y qué es la economía, no? Pues Ríos lo maneja como un estudio de la conducta de los seres humanos en la vida cotidiana. Pero va más allá. No es solamente el estudio de físico, o no solamente es el estudio psicológico del ser humano, no. Es cómo se mueve, qué produce, cómo produce, para quién lo produce, cuánto produce, a qué lo destina, cómo lo destina, y todo eso. Entonces, todo ese concepto global es economía. Claro. Y bueno, podría decirse que no es más que el estudio de la pobreza o la riqueza, ¿no? También, o decir que que lo que ganamos o lo que gastamos. Lo pone en ejemplo Ríos, ¿no? Dice, entonces la economía es lo que yo gano y lo que gasto. Pues sí, pero conlleva más cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué tú te rentas para tener un ingreso? ¿Y en qué gastas ese ingreso que percibes? ¿En qué lo gastas? ¿Por qué lo gastas? ¿En cuánto tiempo lo gastas? Y todo eso construye lo que es la economía. Mira, eso está muy interesante, porque yo creo que todo se resume en la administración de recursos, ¿no? O sea, realmente sí es una administración, porque la administración involucra primero crear bienes. ¿Para qué crearlos? ¿Cómo crearlos? Y todo se involucra en cómo se tiene que cómo se tiene que hacer toda una estructura para que lo que tú creas cubra necesidades, y que esas necesidades a veces incluso tú las provoques. Al ratito lo vamos a ver eso, ¿no? Pero finalmente yo creo que es una administración de recursos. Pero bueno, para administrar los recursos primero tienes que crearlos. Es como es el antecedente principal. Claro, y Ríos dice, bueno, que comprendiendo la economía comprenderemos la vida. ¿No? Y bueno, es la vida material, podríamos decirlo. No, yo dije, ya va a ponerse a cantar Elías, la vida. No. A lo que se refiere es la vida material, ¿no? ¿Correcto? Entonces este libro se divide en 5 puntos. Bueno, que finalmente todo es vida material, que es algo que me encanta también del libro, que dicen que, por ejemplo, si involucra a un sacerdote o eso, pues que eso es material, ¿no? El dinero es material. Sí, pero también los sacerdotes y la gente espiritual también come, y también necesita dinero, entonces volvemos a lo mismo. Sí, claro. Los vaquires también comen, sí, al final de cuentas. Lo que se salva es tu forma de pensar y tus ideologías, ¿no? Lo que podría llegar a salvarse del tema material, ¿no? Obviamente cuando las intentas implementar, ya cae al mundo material, ¿no? Entonces, bueno, se divide en 5 capítulos este libro. El primero es la sociedad. Ríos nos da un panorama de cómo llegamos a ser una sociedad capitalista. Y qué es lo que podría suceder, ¿no? Siendo una sociedad capitalista. Ese es el primer capítulo, la sociedad. El segundo capítulo es el capitalismo. Nos explica qué es el sistema económico denominado el capitalismo. El tercer capítulo es el dinero. Nos hace una breve historia del dinero y cómo es que empezó a tener esa ser la herramienta que más utilizan los seres humanos, y volvernos, por así decirlo, esclavos del dinero, ¿no? Finalmente el capítulo 4 es el sistema económico, cómo se maneja un sistema económico, y finalmente cierra con el capítulo del socialismo, ¿no? Que es su percepción que él tiene respecto a cómo debería de manejarse la sociedad. En aquel entonces, también aclaremos que estamos hablando de 1983. Ríos tenía una percepción muy fuerte, arraigada, acababa de hacer lo de Cuba,
empezaba Fidel Castro a manifestarse a favor de la postura del socialismo. De hecho, Ríos escribe un primer libro que se llama Cuba para principiantes en 1966, y ese libro apoya 100% la forma de pensar de Fidel Castro. Pero bueno, no lo culpemos. La mayoría de los intelectuales de ese tiempo sí, claro, estaban de acuerdo con el socialismo y la forma de pensar de Fidel Castro. Todos menos Octavio Paz, que por ahí se salvó, pero Ríos en el 2002 después publica un libro que se llama Lástima de Cuba, y pues ahí se arrepiente de todo lo que había dicho a favor de Fidel Castro, ¿no? No a favor o en contra del socialismo. Sí pone su punto de que dice mucho que Cuba falló en ciertas cosas por permitir o ser tan permisiva a Fidel Castro, ¿no? Entonces son dos libros muy recomendables. Sí, leer primero Lástima de Cuba y después primero Cuba para principiantes, y luego Lástima de Cuba para entender primero la forma de pensar que tenía Eduardo del Río, en 1966, y luego bueno, ya después cuando ya le cae el 20 dice, bueno, me equivoqué, ¿no? Pero es que eso es algo muy interesante, o sea, realmente ese concepto de que la vida muchas veces te va llevando, las circunstancias y la realidad te va llevando a tomar una ideología distinta. Eso es algo muy interesante en Ríos, o sea, porque finalmente no es simplemente casarse con una idea y defenderla a capa y espada, o sea, finalmente él dice, bueno, esa era mi percepción hace unos años, hoy en día no estoy tan seguro, ¿no? Más bien cambia un poco la percepción, pero yo creo que justamente en algún momento hemos tenido esa misma sensación de viva el socialismo y tal, y bueno, hasta que vives en el capitalismo y decides que igual y no es tan bueno el socialismo, ¿no? Y más cuando das un vistazo a otros países que igual no le están pasando bien cuando tienen una ideología tan marcada, ¿no? Claro. Y bueno, si quieres empecemos, Elías. El contenido del libro. Bueno, nos dice el primer capítulo, la sociedad. ¿Qué se entiende por sociedad, no? El ser humano, desde que se dio cuenta que trabajando con otros seres humanos le era más fácil y más cómodo la vida, desde ese momento se decidió unirse, decidieron unirse y crear comunidades, ¿no? Entonces es de que pasamos de los nómadas al sedentarismo, ¿no? Y que nos empezamos a repartir actividades. En ese sistema económico, o sea, cuando el trabajo organizado empezó a dar frutos, se crea el primer sistema económico. Y aquí, curiosamente, todos trabajan, ¿correcto? A lo que podría pensarse lo que muchos tratadistas ahorita prometen, que es el socialismo, ¿no? Todos trabajan igual y todos tienen el mismo beneficio, sí, todo la lo misma mismo. porción de carne, la misma porción de vestido, bla, 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 ¿correcto? Entonces, en la era primitiva, el primer sistema económico que se crea es todos trabajemos para un fin común, ¿correcto? Por ahí, y Ríos lo dice de una forma muy, muy simpática, dice, por ahí hubo algunos que dijeron, no quiero trabajar, ¿verdad? Y entonces tuvieron que empezar a inventar excusas. Y esas excusas... Bueno, pero hasta la fecha, ¿no? Eso no es de antigüedad. Existe, ¿no? Y entonces una de las excusas fue la religión. Aquí a lo mejor algunos de nuestros oyentes nos dirán, oye, están empezando estos a debatir sobre religión, política, bla, bla, bla. No, uno de los primeros pretextos fue la religión. ¿Qué dio pie? Dio pie a una sociedad esclavista. Migramos de ser una sociedad primitiva en la que todos trabajamos a una sociedad esclavista. ¿Por qué? Porque las personas que se decían que eran representantes de los dioses, llámese como sea, el rey Ra, que era el dios del sol de los egipcios, bla, 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 Zeus, bla, bla, todos ellos representaban a Dios y eso les permitía explotar a sus semejantes, ¿correcto? Y todas las sociedades creadas hasta Roma y mucho tiempo después se presentaron en eso, en la esclavitud. Yo soy representante de Dios y por eso tú me tienes que servir a mí y tienes que construir las cosas porque Dios me lo ordena a mí y tú lo tienes que hacer a través de mí, ¿correcto? Entonces estas personas dijeron, ya no quiero trabajar, yo soy representante del Dios Supremo, aquel que nos va a hacer que las cosechas que las cosechas se den o que nos llueva cuando no ha llovido en meses. Entonces yo soy representante de Dios, yo soy el intermediario con Dios y pues y ustedes trabajen. No, pues, sin mí no podría tener una vida cómoda y placentera, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí mudamos de lo que es el primitivo a esclavista, ¿correcto? Y bueno, después nos dice Ríos, después de eso, cuando hay una rebelión de los esclavos, surge lo que sería el feudalismo. ¿Y qué es el feudalismo? Bueno, existían los reyes que eran dueños de ciertas porciones de territorio. Y bueno, el sistema funcionaba igual. Tenías el rey que te ordenaba, tenías
los lacayos y era la misma pirámide, ¿no? Y hasta el último los esclavos. O sea, solamente se cambió el nombre, ¿no? Sin embargo, como esclavo, pues ya tenías cierta propiedad de las tierras. Obviamente esas tierras las tenías que trabajar para el rey. Y si no las trabajabas, pues bueno, te podían torturar o incluso matar o venderte como esclavo a otra familia que te tratara peor, ¿no? Pero te daban esa garantía de que tú tuvieras sus tierras y que tú las cultivaras y todo una propiedad privada relativa. Y a favor del rey, ¿no? Entonces se crea el feudalismo, ¿correcto? Y después del feudalismo, de la burguesía. El feudalismo lo que trae es guerras entre reyes. ¿Por qué? Porque lo que se quería era tener nuestro territorio. Ajá. Y entre estas guerras, bueno, es una forma muy resumida de decirlo, ¿verdad? Es una forma muy resumida de todo lo que es la historia. Ajá. Claro. Lo que trae esas guerras es que se migre a una nueva sociedad. Ajá. ¿Y qué hace que migremos del feudalismo a lo que sería ya una sociedad burguesa o lo que sería el capitalismo? Justamente en estas guerras había personas que se dedicaban a vender armas y a vender materiales para la guerra y a vender víveres para la guerra. Esto son los famosos comerciantes, ¿correcto? Y ese es el punto. O sea, Ríos te dice que los comerciantes fueron lo que destruyó el feudalismo. Ajá. Y se migra a lo que es una sociedad burguesa, ¿correcto? Después de la revolución industrial, ¿verdad? Migramos a lo que es un sistema burgués y el sistema capitalista, ¿no? Y bueno, pues ahí se termina esto. Ahorita estamos en un sistema capitalista, ¿no? Y entonces nos dice que la historia se compone de 5 tipos de sociedades: la primitiva, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y bueno, y que él pensaría lo ponía que superior el socialismo. El socialismo, que en ese momento Ríos pensaba que la sociedad podría migrar en determinado momento a ser socialista, ¿correcto? Y bueno, ya después se llevó una sorpresa y dijo, no, mejor creo que ya no era por ahí el camino. Pero bueno, entonces se da todo esto, y hay algo muy interesante dentro del libro que me llama mucho la atención, que es esto de que en algún momento todo era nada más para subsistir, ¿no? O sea, conseguías comida solo para subsistir y tal vez matabas animales para hacerte pieles y demás para cubrirte y bla, bla, bla. Pero con el tiempo, en la agricultura sobre todo, es que empiezas a tener un remanente, que dices, ¿y ahora qué hago con ese remanente? O sea, ya cubrí mis necesidades, ya le di de comer a mi familia, y hay algo adicional que está ahí, pues ¿por qué no lo comercio, no? Y entonces empezaron a hacer intercambios. O sea, yo creo que desde ahí se empieza a ver el comercio, o sea, realmente claro, desde la agricultura y ese remanente que tenían ¿y ahora esto me sobró? ¿Qué puedo hacer con ellos? O sea, se empieza a hacer en algún principio a través de intercambios, ¿no? De diferentes, eran en especie. Pero desde el comercio existe cierta actitud o predisposición a eso, al capitalismo. Hasta cierto punto sí existe así. Bueno, no tan burdamente como hoy en día ya existe el capitalismo, pero sin duda sí hay una necesidad de, bueno, ya cubrí mis necesidades básicas, ¿qué sigue? Exacto. Quiero obtener un beneficio mayor, y eso es algo muy interesante que destaca el libro. Igual en ese momento no pensó Ríos en hacerlo ver así, pero resultó muy ilustrativo en ese sentido. O sea, cuando a mí me sobra algo ya de cuando cubro mis necesidades básicas, puedo hacer algo con ese poquito extra. Cuando entramos al capitalismo, parece ser que ya no existen esclavos en ese sistema, porque en los otros 3 sistemas, el esclavista, el feudal, lo que es el feudalismo, incluso el primitivo, en algunos momentos pudo llegar a haber esclavos. En este sistema que es el capitalismo, dice, bueno, ya no hay esclavos. ¿Qué existe? Bueno, el capital. Y para tú poder acceder al capital necesitas trabajar. Entonces lo que yo necesito que hagas es que te rentes o que te alquiles para trabajar, y a las personas que están arriesgando en poner el capital, pues lleven ellos ese beneficio de ganar más y tú obtengas también cierto beneficio, ¿no? Oye, fíjate que en ese punto particular de la esclavitud, en algún momento estuve escuchando de Alfredo Trujillo, que al ratito va a venir a su programa. En un curso de la semana pasada estaba mencionando acerca de las razones económicas del ya no existir la esclavitud, y me pareció algo muy interesante. Lo leyó en algún momento y lo comentó con los alumnos, y era esta situación de que cuando eras esclavo, pues eran unos fijos de tiempo completo, porque finalmente tenías que alimentarlos, aunque ellos hacían cargo de todo el trabajo, tenías que alimentarlos todo el tiempo, y eran finalmente como tus activos, pero tenías que alimentarlos para que funcionaran, porque si no, pues se te iban a morir y pues ya no tenías esclavos, y entonces ¿quién trabajaba?
Y que una de las razones económicas, justamente que desapareciera la esclavitud, era que de repente descubrieron la idea de que, bueno, es más fácil que renten el trabajo de las personas. Y hoy en día por eso existen trabajadores, porque si existieran esclavos, incluso económicamente sería mucho más caro que hoy en día pagar el trabajo de la gente que presta sus servicios, ¿no? Sí, claro. Eso es una visión bastante... Al final de cuentas se le cambió el mote. Claro, ¿sí? Claro. Es un hecho que sigues trabajando para ciertas personas, eso es un hecho, y que te alquiles para trabajar para esas personas. Pero al menos tienes otra forma de vida distinta. Exacto, sin embargo, el sistema te permite escalar, y te permite en algún momento ser de las personas que alquiles el trabajo de ciertas personas. Exactamente, o sea, al final sale más barato rentar el trabajo que mantener la esclavitud. Y contribuyes a la sociedad, ¿correcto? Era un punto de discusión entre nosotros, ¿no? Hace ratito cuando estábamos cansados de organizar el programa, del tema de que el país pues no está construido para soportar, para que todos tengan trabajo, para que todos tengan su vivienda y todo eso. El país no tiene esa posibilidad. O la tendrá y nuestros gobernadores pues dirán que mejor no, ¿verdad? Entonces, bueno, es un punto de discusión, ¿correcto? Lo que sí nos dice, o lo que más resalta el capitalismo, es que trae consigo una figura que es la propiedad privada. Y lo que podría decirse el cáncer de la humanidad, si lo ves así, la propiedad privada. Te das cuenta, cuando en la época primitiva eras dueño de toda la tierra, no había más, lo que tú pudieras conquistar era tuyo, ¿correcto? En la época de la esclavitud ya había reinos, había imperios, y entonces uno, que era el enviado por Dios o el hijo de Dios, era el que reinaba sobre tierra. Dos, tres, el feudalismo. En el feudalismo había diferentes reyes, había diferentes gobernantes, ¿correcto? Pero ahí no tenías opción de hacer nada. Pero ahí todavía no tenías opción de hacer nada. Cuando surge el capitalismo, tienes la opción de tener tus propias cosas, ¿correcto? De ser dueño de todo lo que trabajes de todo lo que tu trabajo te dé para ser dueño, ¿correcto? Entonces, esa es una de las figuras más importantes que surge, la propiedad privada, y de las más importantes y las que se sostiene el capitalismo, ¿correcto? Y entonces te dice que la forma para poder mantener o decir que es un sistema capitalista es que debe de cumplir 3 puntos importantes. Dice, 1, debemos producir con nuestro trabajo las cosas que necesitamos para vivir. 2, distribuir esas cosas. 3, consumirlas según nuestras necesidades, ¿correcto? Entonces, esos son los 3 puntos importantes. Todo ello en un sistema de propiedad privada, ¿correcto? Entonces, esto nos lleva a que existan las personas que son dueñas de tierras, industrias, negocios, que al final de cuentas todo se traduce en capital, dinero, al final de cuentas todo se traduce en capital, y que necesite de la mano de obra de otras personas para lograr sus objetivos. Al alquilar a estas personas, lograr sus objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Crear más capital, ¿no? Pero fíjate crear que más eso capital que también reparte a sus trabajadores, ¿no? ¿Correcto? Si te fijas, hay 2 figuras importantes en el capitalismo, lo que es el capital, el dinero, y la mano de obra, el trabajo, ¿correcto? Son las dos figuras más importantes del capitalismo, y las que están muy mezcladas y actualmente podemos observar en diferentes formas, ¿correcto? Claro. Oye, Elías, pero nada más déjame hacer una acotación en eso que ahorita mencionabas, justamente de que es más fácil alquilar el trabajo, ¿no? Entonces es muy chistoso esto, porque finalmente en algún momento, cuando tú lo ves en retrospectiva, dices, en la esclavitud no tenían ningún derecho y finalmente se valían del esfuerzo y del trabajo de los otros para obtener realmente los mismos objetivos, que era, yo quiero enriquecerme o quiero beneficiarme del trabajo de los otros. Quizá con el tiempo de repente pareciera que se quiere dar el contexto de que sigue siendo como una forma de esclavitud el tema de elaborar, pero no, porque hay una gran diferencia. Sí formas parte de este sistema, pero ahora tienes un poco más de derechos, o tienes derechos, o sea, y en algún momento en la esclavitud, a pesar de que era de tiempo completo y que implicaba aparte un gasto muy alto el hecho de tener a los esclavos bajo tu dominio, en un momento dado dices, bueno, sí, ok, mejor rento el trabajo de la gente, pero también al mismo tiempo les doy un poco más de derechos, o les doy derechos, cuestión que la esclavitud no se daba bajo ninguna circunstancia. Entonces es como un estira y afloje que la economía también va cobrando y que va ajustando.
hasta cierto punto siento que la economía sí va evolucionando, contrario a lo que a veces se pensara, de que quisiéramos volver como al pasado, siempre evoluciona, y eso es algo, yo creo que digno de destacarse, el tema de que la economía siempre va evolucionando. Claro. O sea, realmente el tema de que hoy en día, a pesar de que exista esta relación jerárquica entre el patrón y los trabajadores, se ha trabajado mucho durante muchos siglos para que exista esta relación que hoy existe de una manera, pues sí, en la mayoría de los casos muy respetuosa, ¿no? Entre el patrón y el trabajador, y en donde cada uno cumple su función. Que algo que al ratito también quisiera platicar contigo es este tema de que se dice que a veces los empresarios son los que menos trabajan y que son los trabajadores los que hacen todo. Y yo diría, bueno, pero no habría trabajadores si no hay empresario. Y es algo que también perdemos de vista. Si el empresario no crea una empresa, entonces el trabajador no tiene esa opción de acceder a un mejor nivel de vida. Claro, entonces claro. Es un poquito como jugar con eso. Pero Elías, permíteme ir a un corte y cuando regresemos seguimos platicando, para no cortarte en seco en la próxima etapa. Claro que sí. Muy bien, sí. Amigos, pues quédense con nosotros en Desde los Libros. Estamos platicando con Elías Muñoz. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. En Estados Unidos no hay gente pobre. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman. Bueno, amigos, ya estamos de vuelta Desde los Libros, en nuestra sección Libros para Emprendedores, con Elías y este libro de Ríos, Economía Exacto. Al alcance de todos. Nos quedamos en un buen tema, ¿no? El capitalismo. El capitalismo. Bueno, Ríos nos comenta, nos dice que todo sistema económico debe de satisfacer las necesidades de su población, las necesidades básicas, secundarias, colectivas, primarias. Bueno, y dice que todo sistema económico debe de ser capaces de por lo menos proveer esas necesidades básicas, ¿no? Ríos es muy tajante y te comenta que hasta ese momento, en 1983, ninguna economía capitalista había sido capaz de satisfacer por lo menos esas necesidades básicas, ¿no? ¿Cuáles son esas necesidades básicas? Bueno, casa, vestido y alimento, ¿correcto? Entonces, por lo menos proveer a sus habitantes de esas 3 necesidades básicas. Si tú lo ves en economías subdesarrolladas, bueno, que son capitalistas, obviamente hay muchos países, incluido México, que no
es capaz de proveer esas necesidades a sus habitantes, ¿no? Estas necesidades básicas. ¿Por qué? Bueno, hay muchos porqués, ¿no? No entremos en ese debate porque otro debate. sería hablar de política. Que nos llevamos el programa del siguiente. Exactamente. Lo que te dice es que la forma de satisfacer esas necesidades es a través de algo denominado satisfactor, que puede ser productos o servicios, ¿no? Que es con lo que actualmente manejamos, ¿no? Oye, pero nada más, en ese tema que mencionabas anteriormente de que los sistemas capitalistas no lograban cubrir esa necesidad de su población, de las necesidades básicas, pues, yo creo que, bueno, eso es cuestionable. Lo que pasa es que en las sociedades capitalistas, pues de repente vives unas brechas terribles, ¿no? O sea, precisamente esa libertad de mercado puede hacer que de repente el rico sea extra rico y el pobre sea paupérrimo, ¿no? Entonces sí es un poco complicado, pero yo creo que en eso también, no sé, habría que abrir un signo de interrogación de si de verdad es solamente en la sociedad capitalista, ¿no? O sea, realmente, si de verdad la sociedad capitalista no es capaz de dotar a toda la población de un nivel de vida, si es propiamente que está contaminado de capitalismo, o quizá no estamos haciendo mal, bueno, más bien no estamos haciendo bien otras cosas, en otros sentidos, por ejemplo, y lo comentábamos fuera del aire, Elías, esta situación de el ir a dar la canasta básica a los pobres, no los va a sacar de pobres nunca, ¿no? O sea, yo creo que ya hemos llevado mal esta toma de decisiones de cómo ayudar a los pobres. Yo creo que en el fondo, si no les enseñas a pescar y finalmente les estás dando una despensa mensual, pues ¿en qué les vas a ayudar? Solamente estás profundizando ese hecho de que la gente se haga más pobre. Entonces, sí es como una responsabilidad del gobierno, pero algo que también comentábamos fuera del aire era esta situación de la iniciativa privada. Decíamos, bueno, muchas veces le exigimos mucho al gobierno de ayuda a los pobres. Sí, pero cuando tenemos la oportunidad de los privados de ayudar a los pobres, también nos hacemos como de la vista gorda. Entonces, es como una corresponsabilidad entre el gobierno y los particulares de ayudar a esa situación de pobreza, pero más que regalándoles algo, es aportándoles otros medios para que ellos solitos puedan salir de esa situación de pobreza extrema. Sí, claro, es un punto muy debatible que nos podría llevar a la política, pero no, yo lo veo igual, y de hecho una vez presentamos un libro de empresarios oprimidos de Khaled Said, que es igual contemporáneo de esa época, de 1980, ese libro, y dice exactamente lo mismo, que los pobres no necesitan dinero, necesitan medios de producción, y es lo mismo. Si tú te vas a la época primitiva, los hombres no necesitaban más que lo que la naturaleza les podía proveer, ¿no? Y entonces, si tú quieres, como un país en desarrollo, proveer a que tu gente ya no padezca de pobreza y por lo menos tenga las necesidades básicas, pues lo más sencillo es proveerle de sistemas que sean capaces de hacer eso, ¿no? Proveer de necesidades básicas, ¿no? Y no se habla de que es mucho dinero que se necesita invertir, ¿no? Solamente es tener esa capacidad de saber que si a ciertas comunidades las brindas con servicios necesarios para que ellos sean capaces o herramientas necesarias para que ellos sean capaces de producir sus mismas, satisfacer sus mismas necesidades, pues eso sería otra cosa, ¿no? Que fíjate que eso se relaciona mucho con, en algún momento estuvo aquí Grupo Talks, de Restaurantes Talks, y entonces decían que en algún momento cuando ellos pensaron en esta responsabilidad social de su empresa, pues pensaron en darles más bien herramientas para que ellos subsistieran, no nada más con una ayuda que se iba a transformar en una ayuda cada 6 meses, mejor darles algunos instrumentos para que ellos pudieran valerse de ellos para crecer y hacer algo económicamente sustentable, ¿no? Y entonces, a la larga, si tú les brindas eso a las comunidades, les vas a brindar mucho más que el llevarles una despensa. Entonces yo creo que esa cuestión del capitalismo, o sea, hasta cierto punto también puede ser algo amañado para mantener a la gente en la pobreza, no sé, ya sería también ahondar mucho en el tema político y demás, ¿no? Y en las decisiones que se toman. Pero también, indudablemente, yo creo que sería mucho mejor que te acercaras a la gente pobre y de verdad ayudarles de otra manera, que no sea nada más llevándoles una despensa diciendo, bueno, pues ahí te va y en 6 meses volvemos. Sí, y esos 6 meses, ¿quién está con ellos, no? Entonces, yo creo que sí, el sistema capitalista lo que te da es la opción de elegir hacia qué camino ir. Hay veces que las elecciones son muy limitadas, porque también si tienes hambre no vas a elegir crecer mucho, ¿verdad? Pues si las necesidades básicas no están cubiertas. Pero indudablemente
hay gente que sí puede acceder a una nueva forma de vida más sustentable y más adecuada, y hay gente que la vas a dejar en la pobreza si no le das herramientas o si no les permites acceder a esto. Pero eso volvemos a lo mismo, es algo muy debatible. Es algo muy debatible y nos vamos a llevar todo el programa explicando lo del capitalismo y Ríos no abunda, sí abunda un capítulo abunda un capítulo acerca del capitalismo, te lo vuelve a repetir en lo que es el socialismo, te habla un poco en el tema en el capítulo del dinero, pero bueno, es un libro que como lo dijimos al inicio, ya quedó muy superado, y sí, hay economías actualmente que han superado eso, pero ha sido más por el tema de que han alzado la voz las personas que han sido oprimidas, porque es un hecho que en la época en la que se inició lo de la luz y los Rockefeller y los Carnegie, que Carnegie era el rey del acero, pero que ponía a trabajar hasta 15 horas o 16 horas a sus trabajadores, trabajando en acero, trabajando en condiciones muy deplorables. Cuando ellos se alzan la voz, entonces el capitalista empieza a entender que pues la mejor forma de hacer capital, hacer dinero, porque es el objetivo del sistema capitalista, hacer dinero es tratando bien a sus trabajadores, no los puedes hacer trabajar de forma inhumana, ¿sí? Porque entonces lo que se ve afectado es tu bolsillo al final de cuentas. Claro. Entonces, es lo bueno, cuando se alza la voz de la mayoría, se cambia un poquito el sistema, ya no sigue importando el tema del dinero, el dinero es fundamental en el sistema capitalista, sigue importando tener más, porque la forma en la que tienes más es en la forma en la que puedes incluso ayudar a las demás personas, a las personas que están a tu lado o más abajo de ti, pero llega a chocar ahora el sentido de humanidad, ¿no? O sea, también se entiende que son personas y que esas personas se están aquí dando su tiempo y que pues de alguna forma debes de tratarlo bien, ¿no? Claro. Que son los derechos humanos que ahorita están muy en auge, derechos fundamentales, pero es que volvemos a lo mismo, internacionales, o sea, en los que se pacta esto, ¿no? Hay la evolución, fíjate, o sea, justo lo que estás diciendo es un punto interesantísimo, o sea, de cómo en algún momento que se veía a la gente como máquinas, era así, o sea, era así de, lo tienes que hacer y lo siento, y si te quedas 24 horas trabajando, a mí me da igual, mientras me des a mis resultados, ¿no? Mientras a mí me des dinero. Ajá, entonces ahí el tema es, hoy en día, aunque muchas veces podemos quejarnos de diferentes cosas, ha cambiado el contexto de tal manera que evidentemente sí se ha ido acotando ese control del patrón hacia los empleados. O sea, si lo ves en retrospectiva, sí ha habido avances para controlar esa forma de jerarquía, digamos. O sea, sí es una jerarquía, pero ya no es tan descabellada de no me importa lo que te pase a ti, o sea, a mí me vas a dar dinero. Hoy en día ya eso con tanto visor y con todas las cuestiones de derechos humanos y con la apertura que hay de redes sociales y o sea, bueno, hoy ya no es tan sencillo. Ya no es tan sencillo, y gracias a Dios la competencia en el sistema capitalista aumentó. Antes había monopolios en el petróleo, había monopolios en el acero, había monopolios en el tema de hoy ya está más abierto. Y ahí es una competencia que bueno, si no eres hábil y sobre todo no eres capaz de ver que a lo mejor las personas que están trabajando para ti pueden tener ideas que te ayuden a seguir generando el mismo capital que tú necesitas, pues entonces no funciona, ¿cómo se llama? No funcionaría, ¿no? El tema de que el sistema tuvo que migrar, no ha ido evolucionando, sigue siendo capitalista. Ajá. Si tú le preguntas a un empresario, a él sí le sigue interesando generar el capital, ¿no? Igual y te puede mentir, te puede decir que bueno, que es para las personas que están a su cargo y todo eso, pero no, o sea, él sigue, su objetivo es tener dinero, y el sistema capitalista es eso. El sistema capitalista no cubre las necesidades básicas, el sistema capitalista es crear y generar capital. Ajá. Ahora ya no es tan crudo la cosa, o sea, ya no es tan forzoso está de más acotado. Obligar y a los trabajadores, claro. Y todo eso. Ahora tienes esa libertad de elegir tú, ¿no? Como trabajador, incluso escalar, ¿no? Claro. Pero muy bien, Elías, a ver, vamos con el resto. Bueno, el sistema capitalista también es muy cierto que ha creado nuevas necesidades. Ajá. Y entonces, por ejemplo, es un hecho, en México para poder conseguir una vivienda, ¿qué es lo que puede ser? Bueno, o trabajas para una empresa privada que te dé de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, o trabajas por el gobierno para que te dé de alta en el ISSSTE, ¿no? Y ya sea que en forma privada solicites tu crédito de Infonavit o lo solicites por FOBISSSTE, ¿correcto?
son fondos para la vivienda, o hay otros fondos de vivienda como el INVI, que es para el Distrito Federal, bla, bla. Ajá. Pero, ¿cuánto te cuesta una casa actualmente? ¿Cuánto es el valor de una casa? Terreno y construcción de una casa actualmente, ¿no? Bueno, pues tendrá que ver la ubicación, ¿no? Tendremos que tener en cuenta la ubicación. Si lo ponemos lo más lejos posible de lo que es la área metropolitana y el Distrito Federal, pues bueno, a lo mejor una casa nos va a saliendo en $500,000 de pesos, ¿no? Terreno y construcción, ¿correcto? ¿Para cuántas personas fue? Una familia, papá, mamá y 2 hijos, ¿correcto? $500,000 de pesos. ¿Cuál es el salario mínimo? 70 pesos con 20 centavos, ¿correcto? Aquí en el DF. Ajá. Si ganas eso por día, que obviamente hay personas que no ganan el salario mínimo, ¿no? Pero si ganas eso por día, ¿en cuánto tiempo podrías tú acceder a una vivienda? ¿Sí? De $500,000 de pesos, que te quedaría hasta, bueno, 3 horas de camino, ¿no? O 3 horas y media si chocó a alguien, 4, ¿no? Entonces imagínate, ¿con qué tiempo tendrías tú que ahorrar para poder pagar o acceder a esa casa? Bueno, me dices, no todas las personas ganan el salario mínimo, ganan 10 veces el salario mínimo. Igual, ¿no? 7,000 pesos al día, un mes, para poder acceder a esa casa de $500,000 de pesos, ¿no? Sí, se acote el tiempo y todo eso, pero de todas formas es demasiado. Ajá. Entonces, un país como México no está prohibiendo esa necesidad. En el tema de alimentos, bueno, pues los alimentos sí, hasta ahorita no se ha causado IVA, y entonces se puede acceder al tema de alimentos de forma más sencilla, ¿no? Todavía hay kilos que todavía cuestan 10 pesos, ¿no? Luego, finalmente, el tema del vestido, si no te compras ropa de diseñador y de moda, puedes acceder cómodamente a vestirte y cubrir esa necesidad, ¿correcto? Aquí en México, estamos hablando de México, ¿no? Bueno, pero el sistema capitalista crea nuevas necesidades. ¿Para qué? Para que te olvides de a lo mejor tener una casa, para que te olvides de esas necesidades básicas, ¿correcto? Él te dice que, por ejemplo, si tomas o consumes bebidas alcohólicas, pues puedes ser más feliz, más contento, ¿no? Si consumes droga, bla, 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 todo eso, ¿no? Que no queremos abundar porque también es un punto debatible, ¿no? Es un punto debatible. Sin embargo, lo que hace el capitalismo es que todo lo convierte en mercancía. Es un hecho, todo se convierte en mercancía, y las mercancías, lo que dice Ríos, es que tienen 2 valores. Un valor que es de uso, o sea, que tienen que satisfacer una necesidad, y el valor de cambio, que se debe traducir en dinero. Ajá. Que ese producto o ese servicio se debe traducir en dinero, y cuánto se va a ganar, ¿no? El capitalista cuánto va a obtener de ganancia, ¿no? Y llegamos a un punto muy importante que a mí me gusta en el tema de los emprendedores, es cómo ponerle el precio a una mercancía. Ajá. ¿Cómo sé yo cuánto vale una mercancía? Bueno, cuando nosotros vemos con los emprendedores de, bueno, mira, este va a ser un producto o servicio, nosotros tenemos que hacer una lista de gastos y costos. Ajá. De saber si va a tener un local, cuánto va a ser la renta del local, si es propio, cuántos van a ser los consumos o los gastos fijos, que es agua, luz, teléfono, internet, bla, bla, bla. Si va a tener personal, cuánto le va a pagar ese personal, cuánto personal tiene. Y bueno, a lo mejor tú querías vender libretas de 100 hojas, ¿no? Y querías empezar a comercializarlas. Bueno, esa libreta, ¿qué precio va a tener? ¿Cuál va a ser su costo? ¿No? Si estás metiendo lo que es la imprenta, los trabajadores que trabajan en la imprenta, la luz, el teléfono, el agua, bla, 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 bla. Todo eso, si dices, bueno, voy a hacer una producción de 10,000 libretas, ¿no? Bueno, pues ¿cuánto va a salir esa producción de 10,000 libretas? Más aparte la tienes que distribuir, más aparte la promoción y publicidad que le debes de dar, ¿no? Entonces es un poco complejo a veces darle el valor a un producto, a un servicio, ¿no? Porque hay que contemplar todo eso, el tema de emprendedores hay que contemplar todo eso. Y como empresario se vive cada día, ¿no? Te puedes dar cuenta de, bueno, pues cuánto voy a gastar en sueldos, cuánto voy a gastar en las cosas que necesito para por lo menos llevarle a mi cliente impreso un par de hojas, ¿no? Todo lo que se necesita. Ajá. Entonces, cuando caemos en esto, esas nuevas determinar ese costo, te dice Ríos, bueno, pues muchas veces el costo ni siquiera está determinado por lo que tú gastes, por lo que claro. O por lo que tú te tardas en generarlo, ¿no? Que también es muy importante tomar en consideración el tiempo que tardas en generarlo. Si te dice
el mercado ya puso un costo, ¿no? Uh-huh. Y porque están las libertades como escribe y como norma y todo eso, y ya tienen un costo. Ajá. Si tú quieres salir con un costo más alto, bueno, pues tendrás que ofrecer algo nuevo. Claro. ¿Sí? No puedes salir con un costo más alto si vas a ofrecer exactamente lo mismo. Ajá. Claro. Entonces, si ya está determinado el precio en el mercado, entonces tú te debes de ajustar a ese precio. Ajá. Y entonces dices, bueno, espérame, entonces ya no es que yo quiera hacer las cosas que yo lo haga y que empiece a señalar todo lo que necesito gastar, ¿no? Es a partir de ese precio empezar a señalar y a ver cómo poder reducir gastos, costos y todo eso. Y de hecho, uno de los que más triunfó pensando de esta forma fue Henry Ford. Él dijo, yo quiero un auto para que lo puedan comprar mis trabajadores. Correcto, creó una necesidad de sus trabajadores, personas que no podían acceder a un auto, ¿no? Y entonces dijo, es el presupuesto, y sobre ese presupuesto tenemos que basar todo. Y de hecho estaba el eslogan, ¿no? En cualquier color siempre que sea negro. ¿No? Ese era el único color que existía para ese tipo de autos, ¿no? Y entonces las personas, sus trabajadores podían acceder a tener un automóvil. Y bueno, pues eso hizo un cambio brutal en nuestra economía, ¿no? Pero imagínate, el hecho de que el mercado ya te pone el precio y que tú no te puedes mover ese precio. Si lo quieres aumentar, bueno, tendrás que dar una propuesta de valor para que el mercado lo acepte, y puede ser que no lo acepten, ¿no? Lo podemos ver en las libretas ecológicas, ¿no? Son más caras que las libretas normales, ¿no? Oye, pero es que es papel reciclado, debería ser más barato, ¿no? Bueno, pues no, porque la demanda es pequeña. Ajá. No existen muchas personas que decidan comprar libretas ecológicas, aunque sea por el bien de nuestro planeta, ¿no? Y entonces su costo de producción es fuerte. A lo mejor es lo mismo que una libreta normal. Sin embargo, la demanda, que es otro de los puntos importantes, no es la misma que tienen las libretas normales. Uh-huh. Y entonces su costo tiene que ser un poco más alto para poder subsanar esa demanda que no tiene. Sí, pero mira qué importante se vuelve ese análisis de la oferta y la demanda, ¿no? O sea, tienes que tener como los ojos muy abiertos para fijar el precio adecuado, porque de repente pareciera que cuando te dicen, es que he invertido mucho tiempo y mucho trabajo en este bien, sí, ok, ya invertiste mucho tiempo y mucho trabajo, pero ¿qué crees? No te lo van a comprar. Exacto. No te lo van a comprar porque si tú quieres venderlo muy caro, por el tiempo invertido y por el trabajo invertido, de nada sirve si el mercado te está diciendo, no me interesa comprártelo, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas buenas que te da el capitalismo, sin duda, que es esta cuestión de poder entrar a nuevas posibilidades de vida. Realmente es así, que tal vez en otros sistemas, si fueran perfectos, también habría que decirlo, si fueran perfectos otros sistemas, no se daría, ¿no? O sea, por ejemplo, en el socialismo, un socialismo perfecto, pues todos son igualitos y todos tienen las mismas posibilidades y todos tienen las mismas oportunidades. Y por desgracia, no ha funcionado tan bien como se esperaría, ¿no? O sea, y de hecho, de repente ves fuerzas ahí como bastante contrarias en algunos países, en donde dicen, no, pues igual y no me gusta tanto ser socialista, ¿no? Porque ya tienes un contacto con el exterior y Exacto. Dices, existe algo más, conoces que existe algo más, y entonces ya no te resulta suficiente. El capitalismo, la ventaja que te da es que igual y si quieres avanzar dentro de la escala, puedes hacerlo. En el socialismo igual es muy difícil o no puedes hacerlo, ¿no? Sí, claro, es muy complicado eso. Era lo que comentábamos, que es un hecho que yo también creo en el sistema capitalista y aquí nos tocó vivir, y estoy seguro que esto no va a cambiar. Uh-huh. No vamos a migrar, y dudo que en algún momento el ser humano migre a lo que es un socialismo completo. La verdad es que no lo y después de haber experimentado el capitalismo, y entonces, pues, exacto, experimentas el capitalismo, y el capitalismo lo que te dice es que eres dueño de las cosas y te crea nuevas necesidades, y te dice que tú vas a valer por las cosas que tengas, no por lo que sea. Ajá. Es un tema hasta filosófico de repente, ¿no? Pero que si lo ves mucho, a veces sucede así, ¿no? Tú vales por las cosas que llegas a tener, no tanto por lo que eres, ¿no? Cuando combinan las dos cosas, bueno, pues es excepcional, ¿no? Se puede hablar de un buen triunfo. Uh-huh. ¿Ok? Pero pues, no olvidar que estamos inmersos en este mundo capitalista, y que si los países que actualmente se dicen socialistas no pueden funcionar, ¿por qué? Porque los dirigentes privados, claro, los intereses públicos de ese país.
y se ven inmersos en un mundo que es completamente capitalista, que al final de cuentas los termina arrastrando, ¿no? Los termina arrastrando así de ese sistema capitalista. Que yo creo que eso es algo muy válido, la ideología, o sea, si tú tienes una ideología la puedes defender. Lo que no es admisible es que no des un vistazo al mundo en general. Exacto. Y si vives en un mundo globalizado, no puedes tapar el sol con un dedo, no puedes decir quiero ser socialista en un mundo capitalista, y más cuando tal vez, y en muchas ocasiones se da así, los medios de subsistencia vienen de fuera, porque tú no los produces. Entonces es como tirarte un balazo en el pie, o sea, es decir, quiero ser socialista, pero no me di cuenta que necesito el exterior. Y el exterior, pues bueno, ¿qué es? Capitalista, ¿no? Entonces es un poco como jugar con esta ideología y volverte más receptivo a lo que es la realidad, porque en la realidad actual ya es muy difícil tener como un estándar de socialista a pasto, ¿no? Porque también a veces pudiera ser hasta irresponsable eso, y más cuando se trata de líderes de opinión. Realmente eso es algo, yo creo que de repente eso sí es muy preocupante, porque normalmente cuando se habla de socialismo se va a gente que realmente está necesitada, y entonces también utilizan ese argumento, pero no en búsqueda de una auténtica ayuda hacia la persona, sino en búsqueda de un poder. Y cuando se involucran esas cuestiones privadas es muy peligrosa esa cuestión del socialismo. Sí, así es. Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Ya vamos cerrando. Ya nos dio tiempo de hablar acerca de los otros dos capítulos, que es el dinero y el sistema económico, ¿no? Pero danos tus conclusiones acerca de... Acerca del libro, bueno, a mí me gusta mucho porque te introduce a lo que es la economía. Y después viene un diccionario de términos de economía que muchas veces no logramos entender, precisamente porque no lo queremos entender, o los capitalistas nos dicen que les ponen ese nombre y nosotros pues no nos preocupamos por entender eso, ¿no? Entonces es muy padre descubrir y entender cómo funciona el mundo. Ahorita hablamos mucho del tema capitalista, socialismo, si está bien, si está mal. Al final de cuentas estamos en un mundo capitalista donde todo se mueve a través del dinero, ¿no? Y hay una frase muy padre que utiliza Ríos acerca del dinero. Dice: contigo porque me matas y sin ti porque me muero. ¿Es necesario? Sí. Es necesario, correcto. Estamos inmersos aquí, no va a haber un cambio, no va a venir alguien que nos va a decir vuelvan socialistas y vamos a trabajar todos para todos y por el bien de todos. No va a suceder eso, ¿no? Entender que es un escalafón, y no olvidarnos de que si nosotros podemos triunfar, también hay personas que en determinado momento lo pueden llegar a necesitar, ¿no? Como tú dices, es un compromiso no tanto del gobierno y no tanto tampoco de la iniciativa privada, es un compromiso de la sociedad, de la ciudadanía, de entender esto, ¿no? Y incluso, como tú dices, las personas que se ven desprotegidas por ese sistema, pues pedir auxilio, pero no auxilio para subsistir y que les den todo, como tú dices, sino pedir no las necesidades inmediatas, sino vamos a construir hacia después sistemas para que ellos puedan subsistir a través de ese sistema, ¿no? Bueno, o sea, no está de más de repente darle una manzana a alguien que tiene hambre, pero también igual hay que ayudar un poco como para que hagan otras cosas, ¿no? Sí, claro, y bueno, y saber que si no cubren esas necesidades básicas, pues ellos no pueden participar en este escalafón, no tienen esa oportunidad. Y si tú quieres hablar de equidad, debes de cumplir por lo menos con cubrir esas necesidades de la forma que sea, para que todos ellos sí puedan acceder a ese escalafón, ¿no? Sí, no, con hambre y sin casa no tienes ganas de hacer otra cosa, eso es un hecho. Exacto, ¿no? Y entonces, pues, invitarlos a leer este libro. Sabemos, como lo dijimos desde el inicio, es un libro que ya tiene sus años, pero que tiene puntos muy rescatables, ¿no? Como muy debatibles, también tiene puntos muy rescatables. Entender el hecho de dónde proviene el dinero, quién pone las reglas del juego, por qué las ponen, qué es el Banco Internacional, bla, 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 cómo participa la Iglesia en la economía, porque la Iglesia, a pesar de que dice que todo es austeridad, y que Jesucristo vino para recordar eso, pues ellos son de las personas que más dinero tienen, ¿no? Y sus arcas son de billones de dólares, ni siquiera es poco dinero, ¿no? Entonces dicen por ahí que las arcas de la Iglesia alcanzarían para casi a todos los pobres que hay en el mundo, ¿no? Pero entonces entender esto, entender en el mundo en el que vivimos, entender de dónde surgimos como sociedad, hacia dónde vamos, si lo queremos ver así, no en el tema de que propone Ríos, el tema del socialismo, ¿no? Bueno, que proponen en ese entonces, habría que proponen en ese entonces, ¿no? Sino hacia dónde vamos respecto a lo que tenemos ahora, ¿no? De lo que tenemos ahora y cómo podemos hacer.
De hecho, este libro funciona mucho para empresarios. ¿Por qué? Porque entiendes que muchas veces el precio lo va a dictar el mercado, la demanda, hay ciertas lecciones interesantes. Hay ciertas lecciones muy interesantes, ¿no? Que debes de contemplar para poder poner un precio. Ajá. Y yo creo que algo también muy rico del libro es ese contexto que te da de cómo el autor puede diferir en su forma de pensar con los años. Eso yo creo que si lees a Ríos en el 83 y lees a Ríos hoy en día, dices, bueno, qué interesante cómo la realidad cambió su percepción. Sí, y no podría ser diferente porque él es un crítico de nuestra época, ¿no? De su época y de nuestra época. Entonces él no podría saber cuánto, él no podría negarse a hacer a decir las cosas como son cuando se dio cuenta que se equivocó en ese momento cuando lo pensó, ¿no? Que eso también se necesita valor para aceptar que te equivocas. Claro, sobre todo que es un líder de opinión como tal, ¿no? Claro. Entonces invitar a leer su trabajo desde sus inicios, no quedarse con eso y continuar leyendo su trabajo para ver su evolución como ser humano, como persona y como crítico de política y economía, ¿no? Muy bien, Elías, pues muchas gracias como de costumbre por esta ocasión, este lunes desde los libros. Y sin duda yo creo que siempre el que propone los libros siempre es Elías, entonces cualquier crítica no, a mí me parece muy relevante, Quien me autorice es Marco. Sí, exacto, dicho sea de paso, pero no, realmente yo creo que todo el libro te deja algo muy muy sustancioso y por eso yo nunca le digo que no al libro que elige. Aparte es muy gracioso, o sea, la verdad, los monitos y todo y de la forma es en que muy digerible, es muy rápido de leer. Y cualquiera que no lea, yo creo que se lo lee en un día y cualquiera que lea en media hora ya lo terminó, ¿no? Entonces es muy muy digerible, muy muy rico, ¿no? No, y yo creo que cualquier libro te deja algo interesante y al menos un tema de reflexión puedes estar o no de acuerdo, pero te deja el tema ahí en la mente. Exacto. Y pues eso es algo de lo bueno de la sección de libros para emprendedores, Elías. Y pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy en Desde los Libros. Muchas gracias. Y bueno, amigos, ya nos vamos porque ya nos estamos robando tiempo del siguiente programa. Pero es un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.